Finalmente, la economía estadounidense no pudo resistir más. Recientemente, diversos indicadores económicos han mostrado una caída concentrada, y los principales bancos de inversión han comenzado a reducir sus expectativas uno tras otro. Parece que una enorme crisis se está gestando silenciosamente. Sin embargo, en el otro lado, las acciones estadounidenses presentan un panorama completamente diferente. No solo el mercado general alcanza nuevos máximos históricos una y otra vez, sino que también surgen constantemente acciones con aumentos espectaculares. Si te encuentras en el mercado actual, sin duda tendrás la sensación de sentirse inquieto en posiciones elevadas. De hecho, el mercado actual tiene muchas contradicciones extrañas, y es por eso que, en este video de hoy, el presentador Mei Tou-hun ayudará a todos los espectadores a analizar exhaustivamente el mercado bursátil estadounidense actual, porque, a pesar de la debilidad económica, ¿el mercado bursátil sigue alcanzando nuevos máximos? ¿Por qué durante la temporada de informes financieros las cotizaciones de las empresas presentan una polarización? ¿Por qué se dice que en el segundo semestre las acciones estadounidenses enfrentan el mayor riesgo pero al mismo tiempo una oportunidad única en la vida? Después de ver este video, descubrirás que, detrás de todas estas contradicciones hay una clara lógica de inversión. Solo si dominas esta lógica, podrás hacer frente fácilmente tanto a los riesgos como a las oportunidades de las acciones estadounidenses en el segundo semestre. ¿Se ha dado cuenta alguien de que, recientemente, las preocupaciones sobre una recesión han resurgido en el mercado? El economista jefe de Moody's ha señalado que la economía estadounidense ya está al borde de una recesión. El informe de Bank of America BofA también indica que la probabilidad de recesión de la economía estadounidense ha subido al 60%. Además, los participantes del mercado expresaron su preocupación por la recesión con una fuerte caída el viernes pasado, y todo esto se debe a un informe de empleo extraño. En el informe de empleo no agrícola publicado recientemente el viernes pasado, el número de nuevos empleos no agrícolas creados en julio fue de solo 73,000, mucho menos que el 104,000 esperado por el mercado. Desde el punto de vista del rendimiento de los sectores específicos, el nuevo empleo creado en julio fue casi monopolizado por el sector de salud y asistencia médica, pero este sector en sí es poco sensible a la economía, por lo que su crecimiento en sí no tiene un gran valor como señal económica. Por el contrario, en casi todos los sectores sensibles a la economía, el empleo ha disminuido, lo que probablemente indica que la presión económica ya es demasiado grande. Además, lo que es aún más preocupante es que en este informe de empleo no agrícola, los datos de mayo y junio también fueron revisados a la baja de manera significativa. Los datos de mayo pasaron de 147,000 a 19,000 directamente y los de junio de 125,000 a 14,000. Después de la revisión, el nuevo empleo de estos 2 meses fue casi cero en términos de crecimiento. Desde la perspectiva de la tendencia, podemos ver que la situación del empleo ha estado deteriorándose continuamente en los últimos 6 meses. Y ahora ha llegado al peor nivel desde la pandemia. Además, la propia revisión a la baja es una señal muy peligrosa porque históricamente, casi todas las revisiones de esta magnitud han ocurrido durante una recesión o en su etapa inicial. Entonces, ¿qué le está pasando a la economía estadounidense? Antes no se decía que no habría recesión. ¿Por qué de repente ya no funciona? Para responder a esta pregunta, el presentador Mei Tou-hun profundizó en otros datos de empleo, y el resultado fue realmente inesperado. En la gráfica inferior se muestra el número semanal de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo, un indicador que refleja los cambios inmediatos en el número de desempleados. Se puede ver que el número de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo no ha tenido un aumento anormal. Incluso ha disminuido en los últimos 2 meses. Además, el dato de tasa de desempleo publicado por el Departamento de Trabajo para julio fue solo del 4,2%, un nivel extremadamente bajo en la historia y cercano al empleo pleno. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque las empresas no están contratando nuevos empleados, tampoco están despidiendo a los existentes. Todos los datos negativos están relacionados con el nuevo empleo, mientras que los datos relacionados con el desempleo se mantienen muy sanos. Este punto también puede ser corroborado por el rendimiento de la industria manufacturera. La industria manufacturera es un excelente indicador predictivo porque casi en cada recesión es el sector que primero deja de resistirse. Anteriormente, vimos en los datos desglosados del empleo no agrícola de julio que el número de empleados en la industria manufacturera parecía estar disminuyendo. Pero desde esta gráfica se puede observar que el nivel de ganancias de la industria manufacturera en realidad se ha mantenido en niveles altos. Esto indica que las empresas en realidad tienen dinero y no necesitan despedir a nadie. Este fenómeno probablemente está relacionado con las políticas de Trump. Entre mayo y julio hubo un periodo de negociaciones sobre aranceles y las empresas no sabían cómo evolucionarían las políticas futuras, por lo que es comprensible que mantuvieran una actitud de espera.
Y esto es fundamentalmente diferente de las situaciones de las etapas iniciales de las recesiones históricas. De hecho, si nos alejamos del tema del empleo, la situación del consumo estadounidense es bastante optimista. En los informes financieros bancarios recientemente publicados, Bank of America y JP Morgan Chase revelaron que el consumo con tarjetas aumentó un 4% y un 9% respectivamente. Los informes financieros de McDonald's y Walmart también mostraron que el consumo estadounidense sigue siendo fuerte. Además, desde los datos de consumo minorista, también podemos ver que, desde la crisis de aranceles de abril, el consumo minorista está regresando gradualmente al crecimiento. En cuanto a la situación de incumplimiento de créditos, la tasa de incumplimiento ha tenido una tendencia decreciente en los últimos 6 meses. La única excepción es el préstamo estudiantil, pero esto está relacionado con la reanudación del pago de préstamos estudiantiles recientemente. Por lo tanto, es evidente que la situación financiera de los consumidores no tiene ningún problema. El consumo representa el 70% del PIB estadounidense, por lo que si esta parte se mantiene sana, teóricamente la economía tendrá suficiente resistencia. Por supuesto, como inversores maduros, no podemos enfocarnos solo en los aspectos positivos. ¿Se puede decir que la economía estadounidense no tiene ningún problema? Por supuesto que no, desde algunos indicadores predictivos. Realmente hemos visto un signo de preocupación. Las dos gráficas siguientes son el índice PMI de la industria manufacturera y el índice PMI de los servicios, respectivamente. Ambos indicadores predictivos de la economía, un valor superior a 50 indica que la economía está en expansión, mientras que un valor inferior a 50 indica que está en contracción. Se puede ver que estos dos tipos de datos han estado deteriorándose continuamente en los últimos 6 meses. Entre ellos, el PMI de la industria manufacturera está incluso por debajo de 50 en el rango de contracción, lo que indica que la economía estadounidense realmente está soportando presión, pero lo que es aún más preocupante es la inflación, y la causa fundamental del problema son los aranceles. Hemos analizado en varias ocasiones que la inflación causada por los aranceles tiene un efecto retardado, como las empresas suelen acumular grandes existencias con anticipación. Incluso si los aranceles incrementan realmente, no afectarán inmediatamente los precios, pero el problema es que el retraso no puede durar para siempre. Ahora han pasado 4 meses desde la crisis de aranceles de abril y las existencias de las empresas se han ido agotando gradualmente. Además, el gobierno de Trump implementó una nueva ronda de aranceles punitivos a más de 90 países el 7 de agosto, con la superposición de estos dos factores. Es probable que los precios aumenten aceleradamente en los próximos meses. El banco de inversión Morgan Stanley prevé que el consumo personal desgravado, PCE por sus siglas en inglés, Core de agosto comenzará a subir, alcanzando un incremento mensual del 0,4%. Y se mantendrá así durante 2 a 3 meses. Obviamente, esto es un gran riesgo para el mercado actual, por lo tanto, no podemos decir que la economía estadounidense no tenga ningún problema, solo podemos decir que su situación actual sigue siendo relativamente fuerte, pero está en una debilidad continua dentro de un rango controlable y la inflación también tiene un cierto riesgo de aumento. Pero, ¿será que este tipo de riesgos llevará a una recesión o incluso a una stagflación, recesión con inflación? En mi opinión, con la situación actual es bastante difícil que ocurra una recesión, y mucho menos una stagflación. Desde el punto de vista de la inflación, aunque existe un cierto riesgo de aumento a corto plazo, después de todo, el origen de la inflación es los aranceles, no el exceso de consumo. El problema de los aranceles es de naturaleza única. Una vez que se incrementan, terminan, es imposible que se incrementen todos los años o todos los meses. Este punto también fue confirmado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien declaró explícitamente que los aranceles no causarán una inflación sostenida. Por lo tanto, incluso si la inflación realmente aumenta, será un fenómeno a corto plazo que no afectará la política monetaria ni dificultará mucho la generación de impactos materiales en la economía. Además, en lo que respecta a la economía, por un lado, aunque actualmente está en debilidad continua, todavía hay una larga distancia para que caiga completamente en recesión, lo que nos da suficiente tiempo de amortiguamiento. Por el otro lado, incluso si la economía realmente empeora, la Reserva Federal dispone de suficientes herramientas de política, puede estimular la economía mediante recortes de tasas de interés o la suspensión de la reducción de su balance quantitative, tightening. Y no olvidemos el gran acta de belleza, nombre adaptado a la percepción hispanohablante, refiriéndose a una política fiscal importante de Trump que entrará en vigor próximamente, cuyas medidas de reducción de impuestos y desregulación también serán un gran impulso para la economía. Por lo tanto, en general, soy bastante optimista respecto a que la economía estadounidense no caerá en recesión. Tampoco creo que la inflación se convierta en una amenaza real, por lo que no me preocupo de que estos riesgos a nivel macro causen una fuerte caída en el mercado bursátil. No obstante, aunque en general no hay problemas graves,
A corto plazo, el mercado podría experimentar una cierta corrección debido a riesgos macroeconómicos, porque tanto la política monetaria de la Reserva Federal como la política fiscal del gobierno de Trump tienen un cierto retraso en su ejecución, mientras que los riesgos macroeconómicos mencionados anteriormente aparecerán pronto. Esta desincronización en el tiempo podría generar fluctuaciones en el mercado a corto plazo. Si los datos económicos son débiles o los datos de inflación aumentan, me temo que no todos los participantes del mercado podrán tener una perspectiva a largo plazo, especialmente en el contexto actual de alta emotividad en el mercado bursátil. Por lo tanto, creo que existe una probabilidad considerable de que los inversores provoquen una caída temporal del mercado debido al pánico. Entonces, ¿cómo deben responder concretamente los inversores? Planeo dejar esta pregunta para el final del video y analizarla de manera unificada después de presentarles a todos los espectadores otra gran oportunidad en las acciones estadounidenses. Sí, hasta ahora hemos hablado más de riesgos. A continuación, el presentador Mei Tov-hun les contará sobre las oportunidades de inversión en las acciones estadounidenses para el segundo semestre. Para hablar de las oportunidades en las acciones estadounidenses, primero debemos comenzar por la temporada de informes financieros que estamos experimentando. Hasta hoy, la mayoría de las empresas de las acciones estadounidenses han publicado sus informes financieros. Y muchos people quizás no saben que estamos viviendo una temporada de informes financieros excepcional. Según los datos de FactSet, la tasa de crecimiento de las ganancias de las empresas que componen el índice S&P 500 en esta ocasión es del 11,8%. Mucho más alta que el 5% esperado por el mercado. Además, el superávit respecto a las expectativas tiene un alto valor real. Después de todo, como analizamos anteriormente, la economía estadounidense sigue soportando presión, por lo que la presión sobre las ganancias empresariales naturalmente no es pequeña. En este contexto, seguir superando las expectativas es obviamente muy valioso. Entonces, ¿por qué las ganancias empresariales tienen un aumento tan fuerte y extraño? La razón no es otra que la IA, inteligencia artificial. Desde siempre, la mayor duda alrededor de la IA ha sido, ¿se puede monetizar? Realmente hemos visto el impresionante rendimiento de modelos de lenguaje grandes como ChatGPT. Pero ¿cómo las empresas ganan dinero con la IA? Actualmente, excepto algunas empresas del nivel básico, en realidad son muy pocas las empresas que ganan dinero realmente con la IA. Pero en esta temporada de informes financieros, este fenómeno parece haber cambiado. En la gráfica inferior se muestra el rendimiento del crecimiento de los ingresos del servicio en la nube Edge de Microsoft. Se puede ver que en este trimestre la tasa de crecimiento de este negocio ha tenido un aumento significativo, alcanzando su máximo en 5 años. Es importante recordar que hace 5 años, el volumen de Edge era solo una fracción de lo que es ahora. Actualmente ya tiene un tamaño de $30,000 millones. En este contexto, seguir logrando un crecimiento acelerado se debe al aumento de la demanda generada por la IA. Por otro lado, el rendimiento de Meta también ha sido impresionante. La publicidad es uno de los pocos escenarios de aplicación en el mercado actual que puede beneficiarse directamente de la inteligencia artificial IA, y el desempeño de Meta en este aspecto es una interpretación perfecta de la capacidad de monetización de la IA. En este trimestre, la empresa logró aumentar significativamente la eficiencia de monetización de sus anuncios gracias a la IA, logrando un crecimiento de ingresos del 22% de un solo golpe, superando a todas las demás empresas del sector publicitario. Con estos crecimientos de ingresos tangibles, las grandes empresas tecnológicas han comenzado a incrementar aún más sus inversiones en IA. Hemos visto que el gasto de capital de Microsoft, Meta, Amazon y Google sigue en ascenso, alcanzando un nuevo nivel importante en este trimestre. Además, los datos de previsión indican que estas gigantes tecnológicas han ampliado aún más su escala de inversión sobre la base de un gasto de capital ya muy alto. El monto total de inversiones pasó de los $325,000 millones anteriores a los $364,200 millones. Las empresas tecnológicas no son tontas, no invertirían tantos dineros en infraestructura sin sentido. Solo habrían aumentado sus inversiones si veían una tasa de retorno de inversión hoy clara. Esto demuestra que la IA no solo les ha brindado resultados de monetización reales en la actualidad, sino que es probable que estos resultados sean aún más fuertes en el futuro. No creas que este fenómeno solo ocurre en las grandes empresas tecnológicas con abundantes recursos. De hecho, en este trimestre, también hemos visto que la ola revolucionaria de la IA se está expandiendo a sectores más amplios. Por ejemplo, Palantir, una empresa que utiliza la IA para el análisis de datos, logró un crecimiento excepcional del 48% en este trimestre, mucho más alto que el objetivo de crecimiento del 29% establecido por la dirección a finales del año pasado. Además, esta tasa de crecimiento sigue acelerándose en el negocio comercial estadounidense, donde la IA ejerce su mayor impacto. El crecimiento de la empresa alcanzó un sorprendente 93%. Por lo tanto, la dirección anunció con confianza que sus ingresos crecerán 10 veces en los próximos 5 años.
Y todo esto se debe a la mejora que la IA ha traído a la empresa. Duolingo, una empresa de educación lingüística, experimentó un fuerte crecimiento de ganancias del 40% en este trimestre, un aumento vertiginoso del 40% en los usuarios diarios activos dio un salto del 30% en su cotización después de publicar los resultados financieros. La razón también radica en la mejora de la experiencia de uso del producto gracias a la IA. El ADIRSCION señaló que las funciones de IA han fomentado directamente el grado de participación de los usuarios y la conversión a pago. Shopify, en el documento HPPIFI es un error de escritura, una empresa de plataforma de infraestructura para comercio electrónico. También presentó resultados financieros mucho superiores a las expectativas y su cotización subió un 20% después de la publicación de los informes. La empresa utilizó la IA para simplificar el proceso de registro de los comerciantes, optimizar la experiencia de compra de los usuarios y, además, agregar funciones adicionales de IA como atención al cliente automatizada y marketing automatizado. Todo esto ha llevado a una gran mejora en la conversión de nuevos usuarios y la retención de usuarios existentes. Ejemplos como estos son numerosos y se han manifestado en todos los sectores. Empresas como la aseguradora Lemonade, la empresa de inversiones SoftBank, la empresa de publicidad en juegos AppLovin. En el documento Apple Lavin es un error de escritura y la empresa de equipos para computación en la nube Arista. En el documento Arista es un error de escritura, entre otras, han logrado un crecimiento excepcional de sus resultados en este trimestre gracias a la IA. Por eso hemos visto que, durante esta temporada de informes financieros, las cotizaciones de las empresas suben vertiginosamente de vez en cuando, como fuegos artificiales. Y las acciones con aumentos espectaculares aparecen una después de otra. Lo más interesante es que, si miras al revés aquellas empresas que no utilizan la IA, sus ganancias generalmente son bastante pobres, especialmente aquellas afectadas por los aranceles o sensibles a la economía como las aerolíneas, las empresas de juguetes y las marcas de ropa, incluso entre las grandes empresas tecnológicas. Aquellas más orientadas al consumo y con menor dependencia de la IA, como Tesla, Apple y Amazon, han tenido un desempeño financiero claramente inferior al de otras gigantes tecnológicas. Esto también resalta la importancia de la IA desde otro ángulo. Y el ejemplo más representativo de ello es IBM. En los resultados financieros de esta gran empresa, su nombre habitual para referirse a IBM en el contexto empresarial global, se indicó que los ingresos de los negocios relacionados con la IA crecieron un 25%, un rendimiento bastante positivo, pero otros negocios no relacionados con la IA como el software y la consultoría tuvieron un desempeño mediocre. Lo mismo ocurre con Microsoft, el servicio en la nube Edge relacionado con la IA tiene un rendimiento destacado. Pero negocios como el hardware de juegos para computadoras incluso experimentaron una caída. Se puede observar que, incluso dentro de la misma empresa, la adopción o no de la IA se ha convertido en un factor importante que determina el buen o mal rendimiento de los resultados. Amigos, es importante que sepan que todo lo mencionado anteriormente sobre el aumento de los resultados se debe a la IA y la diferenciación de los resultados causada por la IA se refiere a desempeños reales, no a especulación en las cotizaciones. Todos estos son efectos reales de la IA. Reconozco que estos ejemplos tienen cierta particularidad individual, pero cuando muchas particularidades se superponen, descubrirán que hay una lógica clara y en desarrollo detrás. En la actualidad, la mayoría de las empresas que logran un crecimiento de ganancias superiores a las expectativas lo hacen gracias a la IA, mientras que aquellas con poca relación con la IA siguen sufriendo el fuerte impacto del entorno macroeconómico, y el mercado es muy realista, solo paga por las ganancias. Si una empresa tiene un buen crecimiento de resultados y además está relacionada con el concepto de ya, el mercado le brindará una recompensa suficiente y es normal que su cotización suba un 20% o un 30%, pero por el contrario, si las ganancias no son buenas, el mercado también será muy exigente. Como se puede ver en la gráfica inferior, cuando los resultados de la temporada de informes no cumplieron con las expectativas, la caída de las acciones individuales alcanzó el 56%, mucho más alto que el promedio de 5 años del 24%. Esto demuestra que los inversores no solo son realistas, sino que incluso están un poco nerviosos. Por lo tanto, podemos extraer una clara lógica de inversión de esta temporada de informes financieros. La IA impulsa las ganancias empresariales y el mercado solo paga por las ganancias. De lo contrario, no importa que tan buena sea la historia que se cuente, la cotización sufrirá consecuencias. Creo que esta lógica continuará vigente durante mucho tiempo en el futuro. Hablando del futuro, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Tendrá la IA suficiente potencial en el futuro para generar más aumentos de ganancias y, por lo tanto, más subidas en las cotizaciones? Personalmente, creo que la respuesta es sí. Primero, es importante saber que la tasa de adopción de la IA es aún muy baja. La gráfica inferior muestra un estudio empresarial realizado por Goldman Sachs,
en el que se descubrió que, incluso después de 3 años del auge de los modelos grandes LLMs, actualmente menos del 10% de las empresas estadounidenses utilizan la IA. Además, se puede ver en la gráfica que, incluso entre las grandes empresas estadounidenses, el porcentaje de adopción de la IA es solo alrededor del 14%. Esto demuestra que todavía hay un espacio de crecimiento bastante amplio en el futuro. Además, la tecnología de IA se encuentra en una etapa muy temprana en la actualidad, y los campos de aplicación que se han implementado realmente son muy pocos. Se puede imaginar que, con el avance constante de la tecnología en el futuro, habrá más escenarios de aplicación que utilicen la IA, lo que significa que el fenómeno del aumento real de las ganancias impulsado por la IA continuará. Creo que el resultado final superará todas nuestras expectativas. Desde una perspectiva a largo plazo, aunque no puedo predecir el ritmo de desarrollo de la IA, estoy seguro de que todavía tiene un enorme potencial sin explotar. Actualmente, ya hemos visto la capacidad de monetización clara de la IA, y su viabilidad ha sido básicamente verificada. Por lo tanto, incluso si hay fluctuaciones en el nivel macroeconómico o riesgos en el ámbito de las políticas, no afectarán el aumento real de las ganancias generado por el desarrollo tecnológico. En mi opinión, la monetización de la IA es la lógica más fundamental que determinará el aumento de las acciones estadounidenses en el futuro. Por eso, sigo siendo muy optimista respecto a las acciones estadounidenses. Creo que el aumento actual es razonable y que continuará en el futuro. Y mantengo una postura bullish para el segundo semestre. Ahora que conocemos los riesgos y oportunidades de las acciones estadounidenses, antes de compartir recomendaciones de operación específicas, haremos un resumen breve. En la economía estadounidense actual, tanto el empleo como el consumo siguen mostrando un desempeño relativamente fuerte. Aunque sigue sufriendo presión, todavía hay una larga distancia para llegar a una recesión, por lo que no creo que el mercado bursátil experimente una fuerte caída debido a riesgos macroeconómicos. Por el contrario, en el futuro, creo que, con el apoyo de los recortes de tasas de interés estadounidenses y el Gran Acta de Belleza, nombre adaptado a la percepción hispanohablante, refiriéndose a una política fiscal importante, la economía estadounidense entrará en un ciclo de recuperación lenta, pero en el mercado bursátil estadounidense a corto plazo, creo que existe un riesgo alto de aumento de la inflación, especialmente en el entorno actual en el que el mercado ya ha incorporado plenamente los precios. La ansiedad de los inversores probablemente intensificará la manifestación de este riesgo, lo que podría llevar a una corrección temporal de las acciones estadounidenses, con una amplitud que podría oscilar entre el 5% y el 10%. En este contexto, los espectadores con condiciones pueden considerar realizar algunas operaciones de cobertura a corto plazo. Pero personalmente no tomaré ninguna medida para hacer frente a estos riesgos macroeconómicos a corto plazo. Si ya hemos analizado que el riesgo es relativamente temporal y que su amplitud no será demasiado grande, creo que no es necesario esforzarse en seleccionar el momento exacto para invertir. Las fluctuaciones a corto plazo son inevitables y cuantas más operaciones se realicen, mayor será la probabilidad de cometer errores. Por el contrario, si esta corrección temporal realmente ocurre, será una buena oportunidad de entrada para los inversores a largo plazo. De hecho, la clave real del mercado actual no radica en hacer frente a los riesgos, sino en aprovechar las oportunidades. Y esta oportunidad proviene del aumento real de las ganancias empresariales impulsado por la IA. Aquellas empresas relacionadas con la IA continuarán viendo un crecimiento de sus resultados gracias a la IA, mientras que aquellas sin relación con la IA probablemente seguirán sufriendo presión macroeconómica y tendrán un desempeño financiero débil. Por lo tanto, en términos de operación, invertir de manera continua en IA debe ser una prioridad absoluta. He destacado esto durante más de 2 años y ahora, al repetirlo, creo que sigue siendo relevante. Si tu cartera no tiene una configuración suficiente relacionada con IA, es probable que tus rendimientos se vean reducidos considerablemente. Incluso si la evaluación de las acciones relacionadas con IA ya no es baja en la actualidad, a largo plazo todavía tienen suficiente potencial, y su crecimiento solo superará tus expectativas. En mi opinión, el riesgo de perderse la oportunidad de inversión FOMO, Fear of Missing Out, es mucho mayor que el riesgo de una evaluación excesiva. Y dentro del ámbito de la IA, además de las empresas del nivel básico, infraestructura, modelos, etc., en las que sigo creyendo, creo que ahora podría ser el momento de invertir en empresas del nivel de aplicación, desde grandes empresas como Microsoft y Meta hasta pequeñas y medianas empresas de software SaaS, software como servicio. Todas tienen buenas oportunidades de monetización de la IA. Por supuesto, la implementación de la monetización de aplicaciones de IA tiene un orden de prioridad y diferentes grados de dificultad, lo que es otro tema, debido a limitaciones de tiempo. Lo compartiré con ustedes más tarde. Finalmente, si combinamos los riesgos y las oportunidades, creo que hay un sector especial que podría merecer la atención de los inversores: las empresas sensibles a la economía y relacionadas con la IA. Las empresas sensibles a la economía
que en la etapa actual sufren el impacto general de la presión macroeconómica, tienen una valuación relativamente baja, mientras que la propiedad de estar relacionadas con la IA les brinda un potencial de crecimiento suficiente, dándoles la oportunidad de recuperarse desde los niveles bajos en el próximo ciclo de recuperación. Por lo tanto, personalmente creo que estas empresas serán una buena oportunidad en el periodo venidero. Ejemplos incluyen Tesla, relacionada con la venta de automóviles, Meta, relacionada con la publicidad, y Amazon, relacionada con el comercio electrónico. Hay muchas empresas que cumplen con estos criterios y todos pueden consultarlos por su cuenta.